Cambiamos absolutamente de tema, les contamos que a los 74 años murió el reconocido productor y compositor español Juan Carlos Calderón, cuyo trabajo más reconocido es la creación de la canción Eres tú del grupo Mocedades, pero trabajó con muchos otros reconocidos artistas y para analizar la obra de Juan Carlos Calderón estamos con el crítico de música Julio Voce. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está Matilda? Bueno, ¿cómo se puede calificar primero la partida de Juan Carlos Calderón y su aporte a la música española que ha tenido un impacto fuerte en toda Iberoamérica? Porque podemos recordar con quiénes trabajó y autor de qué canciones era, porque a lo mejor hay algunos que no les puede sonar Eres tú, pero hay cientos de otras canciones. Exacto, yo creo que con Juan Carlos Calderón no solamente nació, sino que murió toda una estirpe de compositores, productores y arregladores que rozan la genialidad. Recordemos que Juan Carlos Calderón tuvo formación de jazz y sin embargo él se encontró con la música popular especialmente a través de los Beatles, y quienes le dieron un poco el envalentonamiento para ponerse a producir música popular. Su primer trabajo fue como arreglador precisamente de música popular con el dúo Dinámico. Sin embargo, estamos hablando de mediados de los años 60 y desde ahí en adelante, luego de trabajar produciendo, componiendo y arreglando, encontró la veta de oro quedándose como productor y como principal compositor de Mocedades, que fue precisamente un proyecto musical donde él pudo poner y juntar todos estos elementos que lo convierten un poco en parte de la aristocracia de los productores de música latina, ¿no? Bueno, pero no solamente trabajó con Mocedades, podemos recordar también otros artistas para los que compuso, para los que arregló, podemos recordar a Luis Miguel. Exacto, Matilde, exacto. Es que lo que estamos hablando de Mocedades fue prácticamente solamente durante la década de los 70, porque durante los años 80 Juan Carlos Calderón terminó radicado en Estados Unidos y contratados por firmas discográficas para descubrir talentos. Eso hasta que en 1985 comienza a colaborar con Luis Miguel, y de ahí en adelante él, digamos que se le podría decir como el responsable de la proyección de la carrera de Luis Miguel después de que dejó la adolescencia y entró en el mundo adulto. Gran parte de los hits originales que cantó Luis Miguel durante los años 90 le pertenecen a Juan Carlos Calderón, quien no solamente los compuso, sino que los produjo y los arregló. Además, durante los años 80 Juan Carlos Calderón fue descubridor de muchas de las grandes figuras de la música latina. Estamos hablando de Emanuel, Mijares. Trabajó con China Easton, con quien hizo ganar a Luis Miguel su primer Grammy por la canción Me Gustas Tal Como Eres, y luego de eso digamos siguió trabajando tanto arreglando. Él la verdad tenía un carácter bastante especial y se le reconoce como un carácter muy especial porque él odiaba un poco todo encontraba frívolo el mundo de la música popular y el mundo de la música pop. Sin embargo, él era uno de los reyes mías de la música pop. Incluso suena un poco contradictorio esta especie de resquemor que él tenía con la música pop, porque él precisamente encarna el lado más azucarado de las producciones de música latina. Yo diría que no se puede hablar de productores musicales de la talla de Juan Carlos Calderón cuando hablamos de lo que hacen los productores musicales de las últimas 2 décadas, ¿no? Que se dedican prácticamente a armar repertorios o a componer o a contratar arregladores. Ya artistas de la talla de Juan Carlos Calderón, que como te decía al principio, Matilde, rozan la genialidad, prácticamente ya no se hacen, ¿no? Entonces él fue una especie de género en sí mismo, ¿no? El productor prácticamente genial. Escuchemos esta canción, Julio. Es una maravilla, es una maravilla. Aquí se puede ver súper bien cómo Juan Carlos Calderón tomaba la raíz de una canción de música popular y la convertía en algo mucho más grande, especialmente con el trabajo de voces que hacía con Mocedades y que después continuó con Sergio y Estíbaliz, por ejemplo. Ahora, Juan Carlos Calderón también tiene un lado, por decirlo de alguna manera, más alternativo, ¿no? Y que tiene que ver con el trabajo que hizo con Joan Manuel Serrat, y especialmente con el disco Mediterráneo, que es uno de los discos más importantes de la música española y también de la contracultura española.
podríamos decir en cierto sentido. Entonces Juan Carlos Calderón es básicamente un hombre, un artista lleno de contradicciones, que tuvo su lado, tuvo su formación académica, tuvo su visión súper crítica. Él nunca se pudo quedar radicado, de hecho, en Estados Unidos porque no le gustaba este entorno y él terminó volviendo a España. Ahora, él además trabajó en otros países, trabajó en Venezuela, por ejemplo, trabajó con Miriam Hernández. Exacto, con uno de sus discos más importantes en la proyección internacional de Miriam Hernández, donde vienen canciones como Se me fue, o vienen canciones como Un hombre secreto, pertenecen a Juan Carlos Calderón. Bueno, son 4 décadas descubriendo artistas, músicos, Joan Manuel Serrat, lo decías tú, Luis Eduardo Aute, Mocedades, Camilo Sesto, Nino Bravo, Miguel Bosé, tantos, ¿no? Exacto, Emanuel, Amaral, la verdad, bueno, incluso él trabajó con Herb Albert, el trompetista, durante la década de los 80, y obtuvieron gran disco multiplatino en ventas con el disco Fandango. O sea, es un hombre que de verdad... Ahora, él nunca dejó de sacar discos solo, ¿eh? Lo que pasa es que no dentro de toda la fama que le daban y el éxito que tenían sus producciones para música popular, pasaban un poco por alto estos discos donde él incluso revisitaba temas de estándar de jazz. A él le gustaba mucho Miles Davis, etcétera. Como te digo, es un artista súper complejo y que, bueno, desgraciadamente cuando ya se va un artista como este, uno empieza a ver estos matices en su carrera, que estuvo sumamente ligada a la industria musical, pero también a la música al lado un poquito más académico, por decirlo así, Matilde. Bueno, 74 años, una persona para los estándares actuales bastante joven, estaba hace un mes internado en una clínica de Madrid, nos deja con un tremendo legado musical que quisimos destacar en 11 a la hora. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos y por hacer esta memoria musical de Juan Carlos Calderón. Chao, gracias.